Hola, ¿cómo estás? Perdón que me haya ausentado más de lo previsto, pero justo surgió un tema que me tomó por sorpresa y verdaderamente vuelvo a comprobar que lo que el corazón busca, la vida te lo trae en bandeja. Y vino un amigo mío a traerme en bandeja a Akenatón. ¿Quién es Akenatón? Akenatón es, y vos posiblemente digas o te preguntes, ¿qué tiene que ver con todo lo que venía hablando? Tiene todo que ver. Incluso podría decirte que es la raíz de todo lo que yo te vengo hablando. Akenatón fue un faraón hereje. ¿Por qué fue hereje? Porque rompió con el politeísmo de los egipcios. Fue el único faraón monoteísta. Y podría decirte absolutamente con toda la certeza que el monoteísmo surge de ahí. Pero eso te lo voy a ir explicando más adelante. Ahora te voy a leer una biografía que tomé de la página redhistoria.com de Akenatón como para ir introduciéndote en el tema. Es una biografía dentro de todo resumida y bien abarcativa, así que por eso te la quiero leer. Akenatón, también conocido como Amenhotep o Amenofis IV, fue un faraón egipcio perteneciente a la 18ª dinastía en el Imperio Nuevo de Egipto, que reinó entre los años 1353 y 1336 a.C. aproximadamente. Es conocido por ser el faraón hereje debido a la reforma religiosa que llevó a cabo basando el culto en el dios Atón, dios Sol. Subió al trono cuando tenía apenas 18 años. Era conocido como Amenhotep o Amenofis en honor a su padre, el faraón Amenofis III. Estaba casado con la bella Nefertiti. Tras 5 años de reinado, decidió cambiar el orden establecido e imponer una nueva religión. Decidió dejar a un lado al numeroso panteón egipcio y centrar el culto en el dios Sol, Atón. El nuevo culto se centraba en la superioridad del dios Atón por encima de los demás dioses egipcios, es decir, una religión con una base monoteísta. El propio faraón sería el intermediario del dios. Ordenó cerrar los templos de los demás dioses, confiscar todas sus propiedades y destruir todos los símbolos que estuvieran relacionados con el resto de dioses, en especial con el dios Amón-Ra. Así el faraón podía recuperar el poder perdido a mano de los sacerdotes de este dios. Llegó incluso a cambiar su propio nombre por el de Akenatón, el que es grato a Atón. Incluso decidió trasladar la capital a una nueva ciudad, Aketatón, que estaría situada entre las dos capitales del imperio egipcio, Tebas en el Alto Egipto y Menfis en el Bajo Egipto. Este cambio tuvo graves consecuencias, hubo fuertes discrepancias entre la sociedad, ya que había eliminado de cuajo el culto a los antiguos dioses, muy arraigado entre la población. También provocó una crisis económica propiciada por el desmantelamiento de las actividades que giraban en torno a los lugares de culto y por la obtención de gran cantidad de recursos para la construcción de la nueva capital y los templos dedicados a Atón. Debido a la centralización económica que llevó a cabo la gestión, comenzó a ser corrupta y caótica. Todo ello hizo que se granjeara gran cantidad de enemigos, no solo en el pueblo, sino también entre las familias nobles egipcias e incluso del clero. Además, todo esto hizo que descuidara sus asuntos de política exterior, por lo que Egipto fue perdiendo fuerza en favor de los hititas de Oriente Medio. El punto positivo se lo llevó el arte, se originó una época de mayor libertad creativa caracterizada por el realismo y conocida como periodo de Amarna. Amarna es el nombre árabe que se le da al lugar en donde está situada esta ciudad que funda Akenatón llamada Aketatón. Pero Amarna es el nombre árabe que tiene ese lugar.
Bueno, este es un faraón bastante particular, único, y si bien como todo descubrimiento arqueológico y dependiendo de qué arqueólogo o egiptólogo sea el que se adentre en esta historia, es la interpretación que hay. Hay muchísimas interpretaciones, por supuesto. Voy a tratar de enfocarme en lo que la mayoría está de acuerdo y después te voy a ir contando algunas teorías así un poco sueltas y que por supuesto yo también tengo mi propia teoría porque todos interpretamos de una u otra manera. Ahora, ¿cuál es el dios de Akenatón? Atón significa todo, completo. Ese es el dios. Si bien dicen, y te voy a ir explicando, Akenatón no es que adoraba al sol, porque acá, como te leí en la biografía, decía el dios sol. No, no es el dios sol. Atón significa todo, completo. Y acá es donde hay una primera coincidencia con lo que nos habla Spinoza sobre Dios. ¿Qué dice Spinoza sobre Dios? Todo lo que es en Dios. Y nada puede existir ni ser concebido sin Dios. Todo es Dios. Acá tenemos una primera coincidencia. Este Dios de Akenatón, él lo representa con un disco solar, pero no es el sol. Este disco solar es la representación de Dios. Te lo muestro acá. Mira, ¿lo podés ver? Este es el disco solar que representa a Atón, al dios de Akenatón. Este símbolo que está acá es el símbolo de la vida eterna. Y estas son manitos que están al final de los rayos solares que representan el abrazo, que representan este dar vida, este acariciar con vida. Él lo representa con este disco solar y eso se lo sabe fehacientemente porque no hay ninguna festividad o algún tipo de monumento o algo que dé la impresión que se está adorando al sol. No se lo adora al sol. No hay una festividad ni en el solsticio, ni en el equinoccio. No. Si bien incluso hasta el templo rompe con todo el esquema de los templos que se sabían construir, hasta el templo que hace Akenatón era sin techo, porque en esta representación que él toma del dios y desde el sol, quiere que el sol inunde todo, porque a todo da vida. Esa es la manera en que Akenatón representa a Dios a través del sol. Usa como ejemplo al sol. Y te digo más, la doctora Ana María Vázquez Joyce nos dice: hay que señalar que por primera y única vez los nombres divinos se han encerrado en un cartucho. O sea, el cartucho es como una cuerda en forma ovalada, atada en la base, que encierra el nombre del faraón. Y se supone que eso es para preservarlo en la vida eterna y para tampoco crear confusión con lo que puede estar escrito alrededor. Por eso se lo encerraba. Akenatón lo que hizo fue encerrar en ese cartucho el nombre divino. ¿Y qué quería dar a entender con esto? Lo que se ha querido explicar como que Atón gobierna el mundo como un faraón de Egipto, del doble país.
y sería una forma de proclamar la consustancialidad de Akenatón y el Dios del que el faraón es emanación. La realeza de Atón en el cielo es de la misma naturaleza que la de Akenatón en la tierra. Acá nos volvemos a unir con Spinoza y nos unimos con el evangelista, con Simón, autor del Evangelio de Juan. ¿En qué? Primero, Atón gobierna el mundo. Gobierna el mundo. ¿De qué forma gobierna el mundo? Lo explica perfectamente Spinoza. Por eso, Spinoza le llama a Dios naturaleza. Dios es decir, naturaleza. Por eso se le llamaba naturalista a Spinoza. ¿Por qué es la naturaleza? ¿Por qué Dios sería naturaleza? Porque todo lo que ocurre está regido o gobernado por leyes naturales. Todo se rige por leyes naturales. Por eso para Spinoza los milagros no existen. Y no es que se esté refiriendo a que lo que vos veas e interpretes como sobrenatural no sea que está sucediendo, sino que eso que vos pensás que es sobrenatural en realidad está regido por leyes naturales que no sabés, que no las interpretás, que todavía no pudimos descubrirlas. Pero no quiere decir que no haya leyes naturales en ese evento que estás observando. Por eso, en los milagros que hace Jesús, que se describen en el Evangelio, Él los hace con total naturalidad. No hace nada estrafalario o algún tipo de invocación o ritual. Tiene una naturalidad en su proceder porque está regido por leyes naturales. De hecho, cuando le devuelve la vista al ciego, ¿qué hace Jesús? Escupe, mezcla su saliva con tierra y luego se la coloca al ciego en los ojos y le dice que vaya a la fuente de Siloé a lavarse. Lo que nosotros no sabemos era qué tipo de microorganismos habrá tenido Jesús en su boca en ese momento, con qué tipo de tierra mezcló su saliva Jesús y qué habrá tenido la fuente de Siloé que al lavarse los ojos, luego de esa mezcla, le devolvió la vista al ciego. Pudo haber sido todo eso regido por leyes naturales que nosotros desconocemos, o simplemente ese ritual que hizo Jesús le dio al ciego la creencia que obtendría de nuevo su vista o que recuperaría o que él nació ciego. Simplemente quizás creyó que por fin podría ver. Y esa creencia también puede ser algo absolutamente natural, que muchos hoy en día empiezan a darle mayor importancia, mayor énfasis a lo que provoca nuestro pensamiento, a la fuerza, a la potencia de nuestros pensamientos, a que con nuestros pensamientos creamos nuestra realidad, lo que no deja de ser algo natural, lo que no dejan de ser leyes naturales. Por eso Dios gobierna todo, porque son sus leyes naturales las que gobiernan todo. Pero también nos dice algo más. Nos dice que sería una forma de proclamar la consustancialidad de Akenatón y el Dios del que el faraón es emanación. Otra vez nos encontramos con Spinoza, porque para Spinoza Dios tiene infinitos atributos, de los cuales nosotros, con nuestro reducido intelecto, solo podemos conocer dos.
la extensión y el pensamiento. A su vez, nosotros somos modos de esos atributos. Un modo de la extensión sería nuestro cuerpo y un modo del pensamiento sería nuestra alma. Somos emanación de Dios. Y te voy a dar acá, te voy a hablar de otra característica que dice Spinoza, de este Dios que es inmanente y por eso somos una emanación, porque estamos en Dios. Eso significa ser inmanente, que está todo en Él. Todo está en Dios, que era lo que te leí recién. Nada puede concebirse fuera de Él. Todo está en Dios. Nosotros estamos en Dios y somos una emanación de Dios. ¿Por qué? Te voy a dar un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que mi cuerpo, es Dios. Yo soy Dios. Salvando todas las distancias, por supuesto. Yo soy Dios. Cada una de mis células tiene información mía, pero ninguna de mis células tiene todas mis capacidades, ni puede todo lo que yo puedo. Pero cada una de ellas sí tiene mi esencia, sí habla de quién es Carolina, sí dice que es mujer, sí dice ciertas características mías, porque es mi ADN. Del mismo modo, nosotros somos células de Dios. Todos tenemos una característica o un algo de ese Dios, una esencia de ese Dios, pero ninguno es Dios. Ninguno puede todo lo que puede Dios, pero somos células divinas. Todos procedemos de Dios. Todos somos emanación, igual que mis células. Proceden de mí, pero ninguna tiene, cada una cumple sus propias características, cada una tiene una función determinada. Todas tienen mi esencia, pero ninguna de ellas cumple con todas mis capacidades, porque para que yo cumpla con todas mis capacidades, todas tienen que trabajar en armonía. Por eso somos todo. Y es lo que hoy observamos. Todo esto que estamos viviendo, obviamente, tiene que ver con toda esta forma que tenemos de no estar funcionando como un todo, de ir destruyendo la naturaleza, de destruirnos los unos a los otros. No funcionamos como un todo, por lo tanto no estamos en armonía. Es como que, podría decirse, este planeta Tierra está desarmonizado, dejó de funcionar como un todo, como cuando te enfermas. Cuando te enfermas, tu organismo, que no dejó de ser perfecto porque pone todo su potencial en tratar de volver a restablecer ese equilibrio perdido, estamos en esta misma circunstancia. En esto, tratando de restablecer ese equilibrio perdido y volver a funcionar como un todo. Porque la única manera de estar en armonía es cuando somos un todo. Cuando mi cuerpo trabaja en armonía, yo estoy sana. Está funcionando como un todo. Cuando estoy enferma, no hay un todo. Está en desarmonía. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y este Dios inmanente, en el que estamos todos en Dios, es también el del que nos habla el evangelista. Cada vez que él dice, yo en el Padre en mí, para que ustedes estén en mí como yo estoy en el Padre. Y no lo dice una vez, lo dice varias veces en el Evangelio.
en todo su evangelio. Ese es el Dios inmanente. Es el mismo Dios del que te habla Akenatón. Es el mismo Dios del que te habla Jesús, que es su Padre. Y es el mismo Dios del que te habla Spinoza. Es un Dios inmanente. ¿Qué es lo que pasa? A nadie le gusta este Dios inmanente. A nadie le gusta. Porque consideran que es un Dios que no tiene voluntad, que es un Dios que no da premio ni castiga. ¿A quién no le gusta? A tu ego no le gusta. Porque tu ego es un niño que está pataleando, tratando de ser mejor que su hermano para que su papá le dé un premio, que se quiere esconder cuando hace travesuras para que el papá no lo castigue. Y se alimenta ese ego, y por eso las religiones se pelean por si ¿cuál es el elegido? ¿Cuál es la religión elegida? ¿Los judíos, los musulmanes, los cristianos? ¿Cuál es el pueblo elegido? Se están peleando como niños. Porque es su ego. Porque es el ego el que quiere ese padre que da premios. ¡Ay, te voy a premiar con la vida eterna! Pues no. Como Akenatón te lo muestra, esta es la representación de la vida eterna. Y mira acá. Aquí la manito le está otorgando la vida eterna a Akenatón. No tiene nada que ver con un premio. La vida eterna no es un premio. Tenemos la vida eterna. Y lo que te vino a enseñar Jesús justamente es eso, que ya tenés la vida eterna. No tenés que hacer nada para ganarte el premio de la vida eterna. Tenés que vivir, tenés que ser un ser humano y conectarte con los demás para ser el todo. ¿Y de qué forma lo vas a hacer? A través del amor, no hay otra. El amor es lo que te conecta con los demás. Y esa es la vida eterna. No tenés que hacer nada para ganártela, no es un premio. Y también queremos que castigue, porque claro, el que me hizo daño va a recibir su castigo. Por eso a nadie le gusta el Dios inmanente de Spinoza, porque son demasiado infantiles para aceptar ese Dios. No, quiero ese Dios que premia y castiga, porque aquel me hizo daño, se merece un castigo. No, un Dios de amor no castiga. Aunque no te guste, aunque tu niño esté pataleando, un Dios de amor no castiga. Un Dios de amor ama. No premia ni castiga, ama. Ama siempre, ama eternamente. Y es lo que te vino a enseñar Jesús. No hay premio, no hay castigo. La vida eterna te pertenece. Te conectás con el todo, amás al todo, listo. No tenés que hacer más nada. No tenés que hacer más nada. Pero nos ponemos obviamente en esta postura cómoda de que no voy a esperar simplemente y voy a creer en ese Dios trascendental que premia y castiga. ¿No te das cuenta que es como si fuese tu papá? ¿Que te estás comportando como un niño? Por eso a nadie le gusta el Dios de Spinoza. Porque no quieren ese Dios. Porque siguen con el pensamiento infantil. Pero el Dios de Spinoza, que es el Padre de Jesús, no vino a juzgarte, no viene a juzgarte, ni te viene a premiar, ni te viene a castigar, porque ya lo sos todo con Él. Solo tenés que darte cuenta que ya lo sos todo con Él, porque estás en Él. Ese es el Dios. Y ahora te voy a leer un himno, el himno a Atón, que vendría a ser una plegaria que Akenatón dedica a este Dios. Apareces henchido de belleza en el horizonte del cielo, disco viviente que das comienzo a la vida. Al alzarte sobre el horizonte de levante, llena los países con tu perfección. Eres hermoso, grande, brillante, alto por sobre tu universo. Tus rayos cubren los países hasta el confín de lo que creaste.
porque eres el sol. Los has conquistado hasta sus confines y los sujetas para tu Hijo al que amas. Por lejos que estés, tus rayos tocan la tierra. Estás ante nuestros ojos, pero tu camino sigue siéndonos ignoto. Cuando te ocultas en el horizonte de poniente, el universo se sumerge en las tinieblas y queda como muerto. Los hombres duermen en sus moradas con la cabeza tapada y ninguno puede ver a su hermano. El mundo yace en silencio, es que su creador reposa tras el horizonte, pero al alba, desde que te alzas en el horizonte y brillas, disco del sol durante el día, expulsas a las tinieblas e irradias tus rayos. Entonces el doble país es una fiesta. Te aclaro, esto del doble país se está refiriendo al Alto y al Bajo Egipto. Claro, vos cuando lees y se te representa el sol, pero todos los egiptólogos están absolutamente de acuerdo en esto, en que es un dios abstracto, que no se está refiriendo al sol, como ya te mostré el disco solar. Pero acá hay algo llamativo. Primero, esto, que estás ante nuestros ojos, pero tu camino sigue siéndonos ignoto. Todo el tiempo lo estamos observando a Dios. Todo el tiempo, y esto también lo dice Spinoza, que observando es la manera en que Dios nos ha provisto para que podamos conocerlo. Esto de observar lo que nos rodea, de observarnos a nosotros mismos. Ahí está Dios. Pero obviamente nos cuesta conocerlo, porque hasta nos cuesta entendernos a nosotros mismos. Imagínate si podemos ver lo demás y relacionarlo con nosotros y ahí darnos cuenta que todo eso es Dios. Es muy difícil, pero no es imposible. No es imposible. Y acá tenés a Akenatón hablándote de ese Dios. Y también lo tenés a Jesús. Y como dijo Spinoza, Jesús lo interpretó a Dios con su mente, que es lo que también te dice Akenatón. Y después te voy a leer, te voy a dar ejemplos de un egiptólogo que terminan de comprobar eso. Es descubrirlo con todo esto que tenés a tu alrededor. Todo lo que te rodea es Dios, porque estamos en Dios. Pero sí es difícil de comprender. Por eso Jesús ni siquiera te pide que lo trates de comprender, simplemente te pide que ames. Amate y amá todo lo que te rodea. Porque es difícil conocerlo con nuestro intelecto. Tengo todo esquematizado porque como es tanto, no quiero dejar nada. Bien. Otra cosa muy importante, y acá de nuevo hay esto que yo ya te venía diciendo, esta gran diferenciación con el Dios de Moisés y el Padre de Jesús, que el Padre de Jesús es el mismo que el Dios de Akenatón. Cuando nos dice esto, que cuando te ocultas en el horizonte de poniente, el universo se sumerge en las tinieblas y queda como muerto. Los hombres duermen en sus moradas con la cabeza tapada y ninguno puede ver a su hermano. Es que su creador reposa tras el horizonte, pero al alba, desde que te alzas en el horizonte y brillas, disco de sol, durante el día, expulsas a las tinieblas e irradias tus rayos. Acá habla de las tinieblas y de la luz. El evangelista también te habla de eso. Y si vos te fijás acá, para Akenatón, en donde hay vida, en donde está la vida, es en donde está la luz.
lo mismo que te dice el evangelista, que la luz es la vida y viene a desterrar las tinieblas. Y acá que te dice que justamente en las tinieblas ninguno es capaz de mirar a su hermano, porque estás a oscuras. El Dios de Moisés se levanta cuando el sol se oculta. El día para el judío comienza cuando se oculta el sol. El Dios de los israelitas, el Dios de Moisés, que es el mismo que heredó el cristianismo, no nos olvidemos, trabajó siempre de noche, cuando nadie lo ve. Y como te dice Jesús, trabajen de día, porque llegan las tinieblas y no pueden ver lo que hacen. Esta es una gran diferencia. Y acá es donde se muestra claramente que el Dios de Akenatón es el mismo que el Padre de Jesús. Porque obra de día, porque trabaja de día, porque permanentemente está diciendo que es la luz y que esa luz es vida. Por eso Akenatón te muestra que su disco solar es vida y que es vida eterna. Lo mismo de lo que te habla Jesús, ni más ni menos. Por eso el templo que hace Akenatón es a cielo abierto, no como los otros templos, el templo judío, no como las iglesias que están todas tapadas, que es lúgubre adentro. Lo hizo a plena luz del día, que los rayos inunden de vida. Y algo muy característico que también tiene Akenatón. En su reinado, todos eran iguales ante los ojos de ese dios Atón. No hay un más, no hay un menos, eran todos iguales. Todos podían entrar al templo cuando no era permitido para todos entrar al templo. Solo podían entrar los sacerdotes. Igual que en las culturas judía. No tenían todos permitido entrar al templo. Akenatón permitía que todos entraran al templo, todos podían adorar a ese Dios. No había rituales, no había festividades, no había. Podías adorarlo cuando vos quisieras adorar a ese Dios, porque ese Dios era un Dios de todos los días, un Dios dador de vida permanente. Y eso quiso reflejar Akenatón. Ni siquiera él tenía las pompas de Faraón. Y si bien permanentemente se lo muestra a él con su mujer, que de hecho hasta eso fue característico en su época, él y su mujer, los dos reinaban juntos, pero se sacó esa pompa. Eso que lo hacía Faraón, él iba y trataba de estar entre la gente. Era uno más. Era uno más. Ahora te voy a leer un escrito de la licenciada Graciela Gestoso Singer, que nos habla, voy a leerte. Los himnos y plegarias dedicadas a Atón no tienen contenido ético. La religión de Akenatón fue
intelectual más que ética, ya que los conceptos del bien y del mal sirven solo a la constante reiteración de que lo nuevo era lo bueno y lo antiguo lo malo. Los beneficios que concedió Atón fueron materiales y no éticos, ya que fue considerado como el creador de la vida, el que hizo la tierra de acuerdo a su único deseo. Como creador y sostenedor de vida, el disco solar fue llamado el Atón viviente, el señor de lo que fue creado y de lo que existe, epíteto que refleja su poder absoluto y universal. Además, Atón no es un dios compasivo con los hombres, ya que en los himnos a Atón no se registra expresión como el que escucha el llanto de los pobres o el que es compasivo con los enfermos, que fueron atribuidos comúnmente a los dioses Ra, Amón y Atum. Por otro lado, antes de continuar, hago ahí un paréntesis. Esto, clarísimo, la gran diferenciación entre el Dios de Moisés y este Dios de Akenatón. No es que viene a salvar a los pobres y a los afligidos y a los preocupados, que era lo que yo te hablaba. No es un Dios que premia y castiga, porque nos ama a todos por igual, por eso no hay ética. Por eso no hay una moral, no se lo puede caracterizar a Dios, ni siquiera le cabe la palabra moral, a moral, inmoral. No hay. Porque Dios nos ama a todos por igual. Por eso no es que viene a salvar a los pobres afligidos y preocupados. Por eso justamente en este Evangelio de Juan, que hace total diferenciación con los sinópticos, no se lo ve así a Jesús. Viene a pedirte que ames a tu prójimo y que te ames a vos mismo. No está diciendo en ningún lado de que el pobre, el afligido, el que cree, el que tiene fe, se salvará. No dice nada de eso. No existe eso. Lo único que tenés que hacer es amar. Nada más que amar. Porque amando te conectás con el todo y volvés a ser parte de Dios. Que sos parte, pero crees que no. Porque estás desconectado, nada más. En cambio, fíjate que los otros dioses son tal cual el Dios de Moisés. Tal cual. Es el Dios ese que premia y castiga, ese Dios sobrenatural totalmente antropomorfizado. Totalmente antropomorfizado. Y ese es el que todos quieren. Porque tienen esa cosa infantil de pensar que hay alguien que va a castigar y va a premiar. En fin. Por otro lado, al creyente se lo exhortaba a que sintiese gratitud por la vida que recibía, pero en ningún texto se le pide que ofreciese al Dios una vida justa y éticamente correcta en sus relaciones sociales y en su propia persona. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilloso! O sea, algo que fue hace más de 3000 años. Por Dios, qué belleza. Qué belleza encontrar este Dios que te ama como sos, que no te pide nada, que no te pide que hagas ningún sacrificio, que no te pide que le hagas ninguna ofrenda. No te la pide, te ama. Y eso es lo que dice Jesús también cuando habla con la samaritana. Créeme, mujer, no se adorará ni aquí ni allá, porque los verdaderos adoradores que quiere Dios son en espíritu y en verdad. Nada más. No hay más nada. No hay más nada que eso.
Incluso el sentido ético atribuido comúnmente a Maat, Maat significa verdad, era la diosa de la verdad, es puesto en duda por cuanto la relación entre el rey y la sociedad al otorgar Maat es, según antes, una persona está antes, es un apellido, puramente administrativa y carece de carácter moral. Es decir, el otorgamiento de Maat a través del faraón de Akenatón era algo administrativo, no era ni siquiera ético. Durante el reinado de Akenatón, Maat continúa siendo, aunque renovado, un concepto de vital importancia en relación al manejo del gobierno. De este modo, el rey es aquel que engendró a Maat, vive de Maat, es el gobernante de Maat y se regocija con Maat. Asimismo, Akenatón pone Maat en el cuerpo de sus funcionarios y gracias a él la boca del muerto está completa de Maat y no necesita justificación en ningún juicio póstumo. ¿Por qué? Lo mismo que hemos adquirido las religiones. Hay un juicio, después que te morís, hay un juicio para saber si te salvaste o no. Ellos, los egipcios, creían en lo mismo. Pero ¿qué pasó con Akenatón? ¿Qué es lo que te viene a traer? Él es, como acá dice, el intermediario. Como Spinoza se dio cuenta de Jesús. Él es el intermediario porque él es el que conoció al Padre. Akenatón conoció a Atón y él tiene el Maat, el conocimiento para transferirlo a su gente, a la gente, a todos, se los transfiere. Por lo tanto, acá como te dice, al poner este Maat en boca del otro, al obtener el otro esta verdad, no necesita ninguna justificación al momento de morir o cuando ya está muerto, porque él ya tiene la verdad. Es decir, acá de nuevo saca el juicio, que el juicio, el que te juzga, ese que te juzga, es el Dios de Moisés. No es ni el Padre de Jesús ni el Dios de Akenatón. No hay juicio, ahí no hay juicio. Y no necesitas justificarte en absolutamente nada. No necesitas justificarte en absolutamente nada. Y como acá también te leí, y como también lo dice Spinoza, no existe ni el mal ni el bien. En todo caso, existe lo malo y lo bueno según mi percepción, según cómo me afecta a mí. Pero no existe ni el mal ni el bien. Eso te lo metió el Dios de Moisés. O todos estos dioses egipcios o los dioses atenienses, que son todos antropomorfizados. Porque actúan como actúas vos. Y estás esperando, ese Dios espera a ser alabado igual que querés ser alabado vos, porque obviamente es puro ego ese Dios. Y vos también tenés esa parte egoica. También queremos ser alabados. También queremos que nos endiosen. Sí. Pero, como te dice, eso no es ni bueno ni malo. Eso será para tu percepción. Puede ser que esté bien, puede ser que esté mal. Bueno, es tu percepción. No significa, el mal y el bien no existe. No existe. Dice, los funcionarios de la Marna, que es la ciudad, el nombre árabe que tenía, es el nombre árabe que tiene actualmente esta ciudad donde estaba Aketatón, la ciudad de Atón o de Akenatón. Los funcionarios como Tutu y Ai
manifiestan haber asimilado la enseñanza de vida impartida exclusivamente por Akenatón, quien los ha convertido en seguidores de Maat. Tutú dice de sí mismo: fui un servidor favorecido por su Señor, ya que su enseñanza y carácter están en mi interior. Hablo a su majestad con Maat, porque sé que él vive de ella. Todos los días él madrugaba para enseñarme, debido a todo lo que yo ponía en cumplir con sus enseñanzas. Soy su seguidor y él se apresuró en favorecerme, porque yo cumplía con aquello que salía de su boca. Y ahí confirma: mi Señor me enseñó y yo cumplo su enseñanza. Cuán feliz es el que escucha tu enseñanza de vida. Lo que indica que Akenatón es el único capaz de enseñar aquello que es justo en lo que hace a la administración del Estado. Acá se ve un Akenatón que es guía, que enseña, igual que era Jesús con sus discípulos. Jesús enseñaba, él transmitía. Y como también termina confirmando Jesús en lo que se conoce como oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que le habla a Dios y les dice que les había enseñado todo a sus discípulos. Les di a conocer tu nombre, el nombre que tú me diste. Y este nombre es amor. Y esta verdad es que Dios es amor. Es que Dios te ama, es que no hay juicio. Es que no hay bien, no hay mal. Y ahora te voy a leer lo que dice Barry Kemp, que es director del proyecto Amarna, esta ciudad. Dice: uno de los aspectos de su reinado, que me parece fascinante, es que algunos de los funcionarios de los cortesanos afirman en sus tumbas haber sido guiados por él respecto a las directrices morales y que les había ayudado a discernir entre el bien y el mal, convirtiendo a Akenatón en una especie de maestro o guía espiritual. También ha llegado hasta nosotros un par de cartas escritas por un ciudadano normal y corriente que fueron enviados desde Amarna a Tebas, en las que el autor afirma haber sido guiado en una decisión personal por Atón, como si Atón se hubiese erigido en la conciencia del hombre. Tal vez ese era uno de los aspectos de las enseñanzas de Akenatón. Como esto es el descubrirlo desde el intelecto, que es lo que te dice el evangelista en su primera carta, que Jesús nos dio el intelecto para conocer al que es verdadero. Lo que te dice Spinoza, haciendo referencia a Jesús, que él lo descubrió con su intelecto. Y acá tenemos dos guías. Jesús es un guía y Akenatón fue un guía. Ahora te lo quiero mostrar, quiero que lo conozcas a Akenatón. Este es Akenatón. Mirá ese cuerpo, tiene un cuerpo absolutamente característico, igual que su rostro. Tiene una cinturita muy estrecha y unas caderas anchas, un abdomen abultado.
por lo que se atribuyeron ciertas enfermedades. Se dijo que podía haber tenido síndrome de Marfan, se dijo que podría haber tenido lipodistrofia muscular, acromegalia, en fin, distintas cosas. Tiene un cuerpo absolutamente característico como lo fue él mismo. O sea, no solo fue un hombre particular, único en lo que hizo, sino que físicamente también fue un hombre único. De hecho, hasta se llegó a decir que era andrógino, porque tiene características femeninas, labios gruesos, su cinturita, las caderas anchas. Tenemos un hombre que es absolutamente único y particular. Y por tanto que implicó este hombre, todo lo que él fue, todo lo que fue su reinado, que incluso su reinado, esto que yo te decía de que todo era igualdad, revolucionó el arte, porque convirtió el arte y se le llamó el arte de la ternura, porque había muchas escenas familiares, como esta que ves acá, en donde él está con su esposa y con 3 de sus hijas, con Nefertiti. Supuestamente Akenatón tuvo 3 esposas, supuestamente, porque hay muchas cosas que todavía no se saben, es lo que se va descubriendo. Con Nefertiti tuvo 6 hijas, eso sí se sabe. Esto también fue característico de su época. Este es Akenatón, y como podés ver está llorando. Esto es la representación en el funeral de una de sus hijas. Nunca hubo una representación de un faraón llorando, porque era signo de debilidad. Entonces, este faraón no solo se representó a sí mismo tal cual era, porque los faraones se solían representar fuertes, en batallas, en guerra. En la época de Akenatón no hubo batallas ni guerras, de hecho hubo reclamos de por qué no enviaba ayuda para combatir, porque no era un reinado de guerra, era un reinado de paz. Él quiso la paz, trató de representar en sus imágenes. No hay ninguna representación de ninguna batalla. Él se representó de una manera muy humana. Por eso se le llamó también un arte realista, porque era lo que realmente era. Fue coherente con lo que enseñaba, con lo que dejó plasmado y con lo que fue. No hubo confrontación.